Migrantes venezolanos comienzan a salir de México. Estados Unidos ejerce presión en México para que imposibiliten la llegada hacia la frontera. Vamos a ver esta noticia. Cuento con tu like, con tu comentario abajo en los comentarios. Ok, go. Entonces estoy buscando esos medios de buscar de manera de devolverme a mi país. Yo creo que ya es hora que ya de retornar a mi país, pues. Migrantes venezolanos comienzan a salir de México. Decenas de migrantes venezolanos varados en México continúan exigiendo salvaconductos y permisos especiales que les permiten regresar a su país, tras haber pasado meses o incluso años viviendo en condiciones de extrema precariedad. Sin embargo, muchos de ellos... Presidente Maduro activa los salvaconductos, básicamente para poder retornar. parecen no reconocer la responsabilidad que tienen en su Esta imagen es muy fuerte, guacho, situación actual, ya que sus decisiones y el incumplimiento de las leyes migratorias en México han llevado a esta crisis humanitaria. Los venezolanos que llegaron a México en busca de un futuro mejor ahora se ven atrapados en una red de inestabilidad. Muchos de ellos tomaron decisiones precipitadas al salir de su país sin una planificación adecuada, sin reconocer los riesgos del trayecto y sin tener en cuenta las realidades económicas y sociales de los países que atravesaban. Aunque alegan que abandonaron Venezuela debido a la crisis, lo cierto es que muchos de ellos no lograron integrarse con éxito en las comunidades mexicanas y al no haber obtenido visas o documentos de residencia han caído en la ilegalidad. Nosotros queríamos llegar a Estados Unidos, pero no teníamos la preparación para llegar tan lejos, declaró Javier Ramírez, un migrante que está... Es que es muy jodido y se atan también a muchas cuestiones. ¿Cuánta gente ha perdido brazos, piernas en los trenes? Llevar a los niños siendo atacados por policías, por represión policial, tirándoles gases lacrimógenos. Hay muchas cuestiones que son complicadas, ¿entendés? Si vos estás escapando de un país, encima al país que es top 1 en cuanto a economía y en cuanto a medidas actuales bajo el presidente electo Donald Trump, están todas en contra de vos. Es muy complicado, es muy complicado. Uno tiene que dar por sentado que todas estas cosas pueden pasar y ahora están pasando y ahora estamos viendo las consecuencias de las personas que no han logrado llegar allá y están varadas y están en cuestiones de salud malas o muy precarias y se enferman, se vuelven locos y también todas esas condiciones generan de que estas personas se integren a organizaciones criminales, porque uno cuando no tiene dinero, uno cuando está tan frágil, cualquier chamba le va a venir bien, ¿entendés? Y eso es lo triste. Por eso también es que se utiliza tanto esto por eso también hay tanto control antimigratorio, porque se sabe que muchas de estas personas tienen las condiciones para integrarse. Nadie está diciendo que sean criminales, sino que son más propensos a caer por el hecho de no conseguir trabajo, por no tener documentos, por no saber el idioma, porque también hay mucha gente o muchos empresarios que están en contra. Estado viviendo más de un año en un campamento en Vallejo. La situación aquí es difícil, pero no es solo culpa de México. Nosotros también tomamos decisiones equivocadas. Este sentimiento parece compartido por muchos de los migrantes venezolanos que, a pesar de estar parados en México, insisten en culpar a las autoridades mexicanas y a la situación en su país de origen, sin asumir su propia responsabilidad. Los campamentos improvisados donde los migrantes venezolanos sobreviven son en gran medida el resultado de una falta de planificación por parte de aquellos que llegaron sin considerar la magnitud de los obstáculos Claro, no la veían un poco más fácil que enfrentarían en su trayecto. La falta de trabajo, de educación y de acceso a servicios básicos es un desafío que los migrantes han tenido que afrontar, pero en muchos casos la culpa no recae en las autoridades mexicanas, sino en aquellos que optaron por migrar sin un plan concreto, sin cumplir con las leyes de tránsito en cada país. Bárbara, esposa de Javier, se queja sobre las difíciles condiciones, pero omite mencionar que muchas de las dificultades se deben a la falta de recursos que ellos mismos trajeron consigo y a la decisión de viajar sin permiso o visados adecuados. Nos robaron todo en el camino, pero también deberíamos haber sido más cuidadosos antes de tomar este viaje, reconoce con cierto aire de arrepentimiento. Nos robaron todo en el camino. Y también estuve viendo también muchos videos de que los mismos migrantes hacen crítica a que, por ejemplo, México es más peligroso que la selva. Porque claramente Estados Unidos le ejerce presión a México para estado en estado que ni siquiera puedan pasar, ¿entendés? Y si te encontrás con un policía corrupto,
que te pida plata o te roba todo a cambio de pasar. Es una cagada, obviamente, pero ¿qué le vamos a hacer? O sea, no tienen otras medidas, ¿entendés? Y también se habla de que es todo un negocio, todo esto. Los migrantes varados ¿Vos qué opinás igual en los comentarios? ahora exigen a las autoridades mexicanas que les brinden soluciones inmediatas, incluyendo vuelos humanitarios y permisos especiales para regresar a Venezuela. Esta demanda, sin embargo, ha sido duramente criticada por varios sectores de la sociedad mexicana, quienes consideran que los migrantes deben haber cumplido con los trámites migratorios correspondientes antes de emprender su viaje y por ende no deben ser responsables de la carga económica que implica su regreso. México no puede cargar con el peso de una crisis que no es nuestra. Estas Olvídate, los platos rotos lo termina pagando otro. personas han decidido tomar rutas ilegales y luego exigen que se les resuelva todo. Es injusto para los ciudadanos mexicanos que también enfrentan sus propios problemas sociales, dijo una funcionaria de la Secretaría de Gobernación, quien prefirió mantenerse en el anonimato. Lo que muchos migrantes venezolanos no parecen entender es que su situación es el resultado de decisiones irresponsables que tomaron al intentar salir de Venezuela, sin tomar en cuenta los riesgos, el cumplimiento. Sin tomar en cuenta que hay mucha gente inmigrante, sin tener en cuenta que tenés que llevar medicamentos, ropa para cualquier clima, para no enfermarte y demás. Uno te expones vos mismo a la precariedad y te expones vos mismo a poder morir también. De las leyes y la disponibilidad de los recursos. Además, en su insistencia por continuar su viaje hacia Estados Unidos, muchos se ven involucrados en redes de crimen organizado, siendo extorsionados por grupos delictivos y autoridades corruptas en su trayecto, a pesar de ser... Sí, aparte te llegan a agarrar organizaciones criminales. Ahí sí, ¿querés pasar? Dejá todo, pagá o hacé esta cosa, ¿entendés? Víctimas de estas situaciones, la falta de responsabilidad y previsión por parte de los migrantes es palpable. Lo que queremos es regresar a Venezuela, pero las autoridades no nos están ayudando. Nos encontramos atrapados aquí, lamenta Jesús González, quien fue víctima de robo en el camino. Sin embargo, su declaración deja de lado el hecho de que fue su propio trayecto ilegal lo que lo expuso a estos riesgos. Mientras las demandas de los migrantes continúan, se hace más evidente que más allá de la difícil situación que enfrentan, muchos de ellos no reconocen su migración irregular y la falta de documentación adecuada han sido factores determinantes en su crisis real. El hecho de que no hayan cumplido con los procesos migratorios legales en México los ha dejado en una situación vulnerable, sin opciones claras y lo peor de todo, sin la voluntad de asumir las consecuencias de sus actos. México, por su parte, enfrenta una creciente presión sobre cómo gestionar este flujo migratorio irregular al tiempo que se enfrenta a críticas por parte de su propia población. Mientras los migrantes piden Y siempre tienen que responder para la población. soluciones No para los de rápidas afuera. La clásica, primero local. y vuelos humanitarios, la sociedad mexicana Protesta migrante de venezolanos en México. se cuestiona Reclamo enfrente de la embajada. hasta qué punto el país debe asumir una carga que no les corresponde. En este sentido, la situación de los migrantes venezolanos parados en México es una triste lección de cómo la falta de preparación, el incumplimiento de las leyes y la búsqueda de una vida mejor sin considerar los riesgos de conducir pueden llevar a una situación insostenible. La responsabilidad de los migrantes finalmente debería recaer sobre aquellos que deciden emprender el viaje sin tener en cuenta las repercusiones tanto para ellos como para los países que los reciben. Es lamentable que muchos migrantes venezolanos, Hay que estar preparado, básicamente hay que estar preparado. al verse No es fácil tomar una decisión así, no es fácil hacer algo de esa magnitud, no es fácil caminar mucho tiempo, estar sin comida, cagarte de sed, de hambre, de frío, enfermarte, no tener plata, no conseguir trabajo, no saber el idioma, no tener educación, tener niños. No es fácil, nadie dijo que sea fácil. Y creo que cualquier persona que va a hacer esto sabe que no es fácil, sabe a lo que se enfrenta. atrapados en su propia falta de planificación y decisión, ahora exigen respuestas inmediatas a un problema que en gran parte han creado ellos mismos. México no debe ser responsable por las consecuencias de una migración irregular que, además de ser ilegal, pone en... Claramente es ilegal, ellos promueven de que tenga que ser todo legal, ellos vienen de una manera ilegal y encima protestan para que se hagan cargo para su devolución. riesgo la seguridad y la estabilidad de su sociedad.
Pero vos, ¿qué opinás? Espero tu comentario acá abajo. Arma debate. Opiná bajo lo que vos pienses. Que acá no juzgamos a nadie. Nos vemos en un próximo video.